realmente trabaja a profundidad el enfoque de competencias, no le queda otra que ver a la persona integralmente. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este espacio entrevistaremos a diferentes especialistas quienes nos darán su punto de vista sobre la educación y el rol crucial directivo. Estaremos acompañándolos May Maxdeo como parte del equipo de formación y Jaira Lencastre como directora del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este primer episodio conversaremos con Lidia Calmet, directora de formación inicial de Innova Teaching School y ex asesora pedagógica de distintas áreas del Ministerio de Educación, con quien hablaremos sobre el enfoque basado en competencias. En esta primera parte nos preguntamos por qué como directivos deberíamos apostar por un enfoque de competencias. Empezamos. Queremos conocer tu mirada y por qué crees que para nosotros, bueno, para los directores, es tan importante que poder tener esta apuesta y esta mirada. Bueno, buenas noches, un gusto que me hayan invitado realmente. Compartir con ustedes de Enseña Perú siempre será importante, ¿no? Porque no solo permite compartir mis ideas, pero también, ¿no? Porque realmente me nutre a mí de las cuestiones que ustedes viven, de lo que ven, etcétera, en esta, digamos, afán por conocer más a profundidad qué cosa es lo que pasa en el país, en el sector, que creo que nos vincula a todos, ¿no? Todos estamos acá porque tenemos un interés genuino de ver cómo lograr una educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta pregunta que se hacen ustedes, digamos, como primera inquietud, me parece que es algo que debe preguntarse en todas las escuelas, ¿no? Hay un famoso artículo de Cole, seguramente ustedes lo conocen, uno es un psicopedagogo español, ¿no? Que él tiene un artículo corto que se llama algo así como competencias, algo más que una moda, algo menos que la solución perfecta, ¿no? Y entonces, lo que ahí él presenta y otros, ¿no? Cuando discuten el enfoque, lo que plantean es que realmente el Estado, digamos, y esperemos que lo haya hecho, digamos, con responsabilidad, y después las unidades más locales y las escuelas deben preguntarse por qué, ¿no? Porque no es la idea de que desde arriba vienen y me dicen tienes que hacer esto, porque así como me dicen tienen que hacer esto y yo no estoy tan de acuerdo, o sí o no, no lo he pensado mucho, se produce otro cambio y después diremos ya esto también y después otro cambio y eso también, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante porque los directivos además son aquellos que deben liderar los cambios en escuela, son los que, como digo yo, deben empujar el carro, ¿no? Evidentemente no solos, porque me imagino que ustedes trabajan con esta idea de un liderazgo más colectivo, pero sí donde hay una como una voz importante, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el enfoque de competencias no entra a las escuelas básicas con el afán de mejorar los aprendizajes que ya teníamos, digamos, o que veníamos queriendo desarrollar. O sea, no es que estos aprendizajes hemos apostado por esos aprendizajes, como no estamos logrando hacerlo, vamos a apostar por un enfoque por competencias. El enfoque de competencias entra a la escuela básica por varias razones. Entonces voy a tratar de un poco de organizarlas y si me desordeno y me pierdo, ustedes van apuntando las preguntas y luego conversamos como se busca hacer en este espacio, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que, digamos, reconocer es que en algún momento, digamos, hacia finales del siglo XX, algunas personas comenzamos a sentirnos, digamos, en el mundo, acá, comenzamos a sentirnos insatisfechos por lo que pasaba en la escuela, ¿no? Sentíamos que la escuela se había, digamos, alejado de la realidad, ¿no? Estas escuelas que tienen unos muros muy altos, solo son, digamos, una metáfora de lo que en el fondo se daba, ¿no? Donde había, digamos, unos conocimientos que algunos especialistas llaman inclusive conocimientos escolares, ¿no? Era como la escuela se tiene que centrar en sí misma, tienen que encontrar, ¿no es cierto?, estos aprendizajes, fomentarlos, ¿no? Y evidentemente venían en unos libros, ¿no? Y teníamos que conseguir, ¿no es cierto?, que se aprendiera eso que estaba en los libros, ¿no? Esta
digamos, iniciativa del Estado de proporcionar libros, que es una iniciativa que a mí me parece muy bien, llevó a agudizar eso más, ¿no? Porque como tenemos los libros, tenemos que cumplir los libros, hay que abarcar todas las páginas de los libros, entonces sentamos más la mirada en eso. Entonces, el enfoque de competencias en realidad lo que tiene de base es esta idea de que los seres humanos tenemos que estar preparados para resolver problemas que se dan en la vida. Esa es básicamente la razón, ¿no? Es decir, esta habilidad cognitiva que en realidad es una estrategia, ¿no? Que es solucionar problemas. Hay veces creemos que es fácil de adquirirla. Entonces tú aprendes todos los conocimientos y por arte de magia tú los juntas todos y aprendes a solucionar problemas. Y en realidad es una estrategia de las más complejas que hay, porque yo tengo que utilizar muchas habilidades de pensamiento de orden superior para poder solucionar problemas. Entonces, la primera idea es que yo sí creo que ustedes deben apostar por un enfoque de competencias. Creo en realidad que el país debe apostar por un enfoque de competencias, porque tenemos que poder enfrentar una sociedad compleja como la que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. La pandemia solo fue, digamos, un pico en esta sociedad compleja, pero no es que antes no fuera compleja, ¿no? Los niveles de violencia en el país, los niveles de pobreza, ¿no? Cómo es que estamos, digamos, llegando al límite en el manejo del ambiente. Todo eso nos da idea de que podíamos conocer mucho, pero que no estábamos involucrados ni teníamos, digamos, estas posibilidades de resolver problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, entrar a un enfoque de competencias no es mejorar los aprendizajes, sino incluso tener la voluntad de cambiar la escuela para generar voluntades en nuestros estudiantes, pero también en los docentes que somos los ejemplos claros, ¿no? ¿Y voluntades de qué? De involucrarnos en la sociedad donde vivimos, ¿no? De manera más, digamos, cercana, en el entorno más cercano, pero ¿por qué no? ¿No es cierto? Involucrarnos a nivel más regional, la deliberación se convierte en algo fundamental, pero no estoy hablando de la deliberación vinculada al área de personal social o de ciudadanía, sino la deliberación como elemento fundamental de un sistema que se dice democrático, ¿no? Donde la discusión entre pares, entre iguales, debe ser fundamental para poder mirar, inclusive identificar cuáles son las situaciones, las problemáticas más graves del país, ¿no? Creo que migrar a un enfoque de competencias, además, incluye, ¿no es cierto?, que abramos las puertas a esta sociedad que está, digamos, inmersa entre nosotros, pero que en algún momento la hemos como apartado, ¿no? Esto en zonas rurales no es tan grave, ¿no? En zonas rurales, incluso físicamente, la escuela no tiene esos grandes muros, ¿no? Y hay más conexión, pero tiene que haber una conexión real. Qué interesante lo que nos menciona Lilia. El enfoque de competencias nos brinda herramientas para enfrentarnos a una sociedad compleja, pero además debemos generar voluntades que nos invite a querer cambiar aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Habías tomado en cuenta ello? ¿Cómo ese cambio de voluntades se ve en tu escuela? Ten la libertad de pausar este audio y reflexionar. Ahora, continuemos con esta segunda razón para apostar por el enfoque basado en competencias. Un segundo punto por el cual, digamos, la idea es apostar por un enfoque de competencias es porque nosotros estamos buscando, ¿no es cierto?, formar a personas integrales, ¿no? Entonces, no es nuestro afán, digamos, ya en el siglo XXI, generar una serie de conocimientos en los chicos y poner una nota de conducta, ¿no? Para que aprendan a comportarse y para que tengan algunos principios éticos, ¿no? Sino la idea es que al ser competentes nosotros tomamos decisiones permanentemente que explicitemos o no explicitemos tienen principios detrás. Entonces, cuando uno realmente trabaja a profundidad el enfoque de competencias, no le queda otra que
ver a la persona integralmente, verla desde su componente ético, es decir, ¿me voy a involucrar o no me voy a involucrar? Las decisiones que voy a tomar, desde qué principios, y hay que como que verbalizarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principios que me llevan a apoyar una cuestión o no apoyarla, ¿no? Entonces, y esto, digamos, no es cuestión de, como les decía, de una sola área, de personal social, porque ahí está dentro de construir su identidad una capacidad de reflexión ética, sino que debe, digamos, involucrar a todos los docentes y a toda la escuela, ¿no? Otra razón que nos lleva a apostar por un enfoque de competencias es porque en realidad, ¿no? Como todos sabemos, la rapidez con la cual se construye el conocimiento y se transmite el conocimiento nos lleva a darnos cuenta de que nunca vamos a poder lograr que todos los chicos conozcan todo. Porque cuando ya estamos seguros de que conocen todo, seguramente ya habrá cambiado la tercera parte de las cosas, ya habrá nuevos conocimientos, y cuando no los tienen, como yo siempre digo, existen estos aparatitos, ¿no? Que yo sé que no todos tienen acceso, pero que vamos a tener menos acceso, donde la información está a la mano, ¿no? Entonces, y la información llega muy rápido, ¿no? La escuela tradicional, esa donde el docente iba y él era el que manejaba el conocimiento, ¿no? Esa escuela donde el profesor copiaba en la pizarra todo y todos los estudiantes copiábamos, ¿no? En los cuadernos, y luego era, anda a tu casa y apréndete de memoria. Esa escuela ya no tiene sentido, ¿no? No tiene absolutamente sentido, porque incluso lo que copiamos dentro de 3 años seguramente no será lo mismo, ¿no? Un ejemplo de mi propia experiencia, pero ustedes deben tener muchos, ¿no? Cuando yo estaba en escuela, yo quería estudiar historia y me interesaba mucho esos cursos de historia, entonces, claro, yo les estoy hablando pues de hace 50 años, ¿no? Porque yo ya tengo 61, ¿no? Y claro, cultura preincas. Y obviamente la cultura más antigua, como se imaginarán, Chavín, ¿no? Entonces, cuando ya yo salgo del colegio, estoy en la universidad, ya no me acuerdo si en la universidad o incluso cuando yo comencé a ser profesora, ¿no? Resultó pues que Chavín no era la más antigua, que teníamos Caral. Entonces, claro, uno dice, ¿me mintieron? No, no me mintieron. El asunto es que el conocimiento sigue dándose, creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, una escuela que se centre en el conocimiento ya no tiene sentido, ¿no? La escuela tiene que centrarse en generar competencias para que uno aprenda a aprender permanentemente, ¿no? Es fundamental, ¿no? Esta competencia de aprender a aprender, y para manejarse, ¿no es cierto?, en un mundo cambiante. Pero también la pregunta es, en este tema del conocimiento, ¿cómo ha cambiado la sociedad del conocimiento? Es decir, ¿cómo se produce el conocimiento y cuál es el afán de aquellas personas que buscan incrementar, digamos, nuestros conocimientos, ¿no? Si nosotros vemos hasta el siglo XX, digamos, la fuerza estaba en, digamos, todos los estudiosos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Estaba en que ellos buscaban explicar los fenómenos naturales. La palabra clave es explicar, o sea, miraban la realidad y querían explicarla, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero la idea es que lo que querían era crear teorías que explicaran el mundo. Y eso nos ha ayudado montones. Por favor, profesores, no es que estoy diciendo que eso estuvo mal. O sea, sin todas esas teorías no estaríamos donde estamos, digamos, en el nivel de conocimiento que estamos. Pero ya hacia fines del siglo XX y ahora en el siglo XXI, la idea es que la mirada no está en explicar el fenómeno, sino la mirada está en identificar y explicar el problema, ¿no? Y desde ahí, desde identificar, explicar y encarar y resolver el problema, es que los estudiosos comienzan a generar, ¿no es cierto?, más teorías, más conocimiento. Entonces, la relación entre el mundo, el conocimiento, ¿no es cierto?, y, digamos, las personas ha cambiado notablemente. Ya no es yo estudio
y reparto, digamos, las teorías para que todos lo aprendan y veamos cómo se utiliza. Algunas se utilizan más, otras se utilizan menos, sino ahora es cuál es la problemática. Y desde la problemática, ¿qué sabemos? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? ¿Qué teorías nos ayudan a entender? Pero ¿qué más tenemos que crear como conocimiento para entenderlo a más profundidad y sobre todo para encontrar solución? Entonces, digamos que la forma de conocer, la relación entre conocimiento, persona y mundo ha cambiado. Entonces, la pregunta es si nosotros queremos estar como se generaba el conocimiento, donde el fenómeno y la teoría era lo importante, es decir, siglo XVII, XVIII, XIX, parte del XX, o si nuestras escuelas quieren asemejarse más a lo que, digamos, el mundo está requiriendo ahora, ¿no? Dentro de las escuelas ya no buscamos solo explicar fenómenos, sino resolver y solucionar problemas. ¿Qué necesita tu institución educativa para que sean más visibles estos cambios? Tomemos este espacio para respirar y repensar ello. Veremos ahora un ejemplo de cómo se visualizan estas transformaciones en contextos reales. Con el caso de la pandemia y las vacunas creo que es evidente, ¿no? O sea, para crear las vacunas, evidentemente teníamos 40 años de teoría, de conocimiento, creando vacunas. En los últimos años se había creado una nueva forma de atacar, digamos, los virus, pero fue frente a la enfermedad que esto adquirió una velocidad enorme, comenzaron a probarse muchas cosas. Por eso es que ustedes deben haber leído que habían vacunas con ANR, o sea, el mensajero, vacunas con un poquito del virus para inmunizarte, y se fueron probando varias hasta que el mundo llegó a la conclusión de que estas de la ANR o ARN, no sé, las siglas, eran mucho mejores y esas son las que han quedado, digamos, ¿no? Entonces, el mundo, la idea de qué queremos hacer es importante, ¿no? Otra razón, hablar del enfoque de competencias implica hablar del ser humano en su conjunto y enfrentar situaciones de toda naturaleza. Entonces, ser competentes para enfrentar nuestra propia vida, para enfrentar y buscar nuestra propia felicidad, para poder actuar sobre la sociedad, ¿no? El enfoque de competencias es uno de los que más ha aportado a cambiar nuestra idea de qué hay que hacer con ciudadanía en escuela, porque digamos, durante mucho tiempo se apostó por la cívica. Yo estudié cívica y la cívica era un listado de conocimientos que no es que yo tenga nada en contra, porque creo que si alguien no conoce las bases de su constitución, mal va a poder aportar. Pero la idea de mirar, por ejemplo, nuestro vínculo con la sociedad y la ciudadanía desde un enfoque de competencias, es decir, no es que tú tienes que conocer cosas, no es que tú tienes que verbalizar principios, sino que tú tienes que actuar sobre la sociedad para modificar el entorno donde vives, para convivir de una manera diferente, ¿no es cierto? Eso incluirá principios, valores, habilidades para gestionar proyectos, ¿no? Habilidades para deliberar, etcétera, etcétera, pero es una mirada distinta de cómo nos acercamos desde la escuela a la vida ciudadana, ¿no? Y yo diría también que apostar por un enfoque de competencias nos ayuda a diversificar el currículo. A mí siempre me hablan, ¿no? Y me dicen, ¿cómo hago un currículo regional? Entonces yo digo, ¿y qué quieres hacer de tu currículo regional? No, yo quiero que responda a nuestras propias problemáticas. Entonces yo le digo, ya, y el currículo nacional que esté en un enfoque de competencias, no digo que siempre lo hayamos entendido bien, ¿ah? Pero si ustedes se dan cuenta, la competencia de historia, por decirlo así, ¿no? Construye interpretaciones históricas. Y vamos a diversificar. La competencia no es que no tenga conceptos. Para poder construir interpretaciones históricas voy a tener que tener muchos conceptos. Pero la pregunta es sobre qué problemáticas históricas trabajo. Entonces, evidentemente, habrá algunas problemáticas históricas que serán nacionales, pero sobre todo habrá varias problemáticas regionales y locales que desde esta competencia podremos afrontar. Entonces, por ejemplo, es como inaudito que el tema del caucho esté en los libros 3 párrafos
De repente, sí, los limeños con 3 párrafos no sé, es suficiente, pero ¿cómo puede ser que en Iquitos trabajen 3 párrafos sobre una historia que cambió radicalmente, ¿no es cierto?, la vivencia de la zona inicios del siglo XX, ¿no? Y como eso, ustedes mejor que yo me podrán decir cuáles son esos hitos históricos que tienen. Pero igual con gestiona responsablemente el ambiente. Ya, esa es la competencia. Tendrá muchos conceptos para poder gestionar, pero ¿qué problemáticas? Bueno, pues las problemáticas que tenemos. Algunas serán a nivel nacional, incluso algunas globales, porque vamos a querer hablar del calentamiento global, etcétera, pero tendrán que haber algunas, ¿no?, fundamentales en nuestra región y la localidad. ¿No es cierto? La contaminación que se vive en Lima no es la contaminación de Madre de Dios, ni será la contaminación de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, digamos que el enfoque por competencia, si realmente lo entendemos bien, y ahí, claro, hay una discusión con los programas de nivel, porque ahí como que se quieren llenar de contenidos nuevamente y se olvidaron de lo que decía el currículo nacional, que son competencias que nos deben servir para entender la realidad, pero si nos fijamos en ese currículo nacional, o sea, en el CNB, podemos abordar todas las problemáticas sin ningún problema y adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en diversificar, creo que hablar de un enfoque por competencias nos ayuda muchísimo. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la segunda parte donde resolveremos la pregunta ¿cómo se ve una escuela que vive un enfoque basado por competencias?